Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en este día, te damos gracias porque eres bueno. Y nuevamente, Señor, pues agradeciéndote la oportunidad que nos das, te rogamos y te imploramos que nos ayudes a tener un corazón sensible a lo que tú nos quieres mostrar, lo que tú nos quieres enseñar. Por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra y lo que es compartido, enseñado, que tú lo uses para el crecimiento, para la madurez del creyente y de igual manera, Señor, para que aquella persona que todavía no te conoce como Salvador, que se dé cuenta de su condición, que sepa que en ti hay vida eterna y venga, Señor, a los pies de Jesús. Por favor, Señor, que seas tú obrando. Yo necesito de ti, auxíliame, que de mi mente, de mi corazón, de mi boca, quites toda palabra simple que no tenga que ver con esta lección. Ayúdame, por favor, yo necesito de ti. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, gracias. Seguimos adelante en Lucas. Concluimos hace 8 días el capítulo 13. Vamos a dar inicio con el capítulo 14. Lucas 14. En este capítulo lo que vamos a ver es cómo el Señor es invitado a comer en la casa de un fariseo. De igual manera, lo que sucede en esta invitación, en este convite, da la oportunidad de que el Señor hace y dice varias cosas. Entre estas, muestra la parábola de los invitados descorteses, la parábola de la gran cena, de la edificación de la torre y la del rey que va a la guerra, además de la sal que pierde su sabor. Aquí Lucas registra la ocasión de la comida en que Jesús acude en esta casa con este fariseo. Y también la lección de etiqueta en una parábola, en una devastadora parábola de un invitado ambicioso. También las parábolas de la torre y el rey preparándose para la guerra, ambas relacionadas con el discipulado. Y estas parábolas solo las vemos en Lucas. Entonces, vamos a leer el versículo 1 de aquí del 14, que dice así: Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. ¿Qué se entiende estos? Los fariseos le acechaban. Ahora, normalmente, si un fariseo hubiese invitado a alguien a cenar, a comer, si me hubiesen invitado a mí a comer, con el propósito de acecharme, como nos lo dice el versículo al final, con ese propósito, sinceramente, pues uno podría rechazar la invitación. Uno rechazaría la invitación. Si yo sé que me van a invitar y en esa invitación hay un plan para acecharme, para hacerme quedar mal, sinceramente yo no iría, ¿verdad? Pero bueno, aquí el Señor todo lo sabe, por supuesto Él estaba consciente de ello, pero vemos que esta ocasión de acechanza, por supuesto Él la transforma en una ocasión para enseñar, ¿correcto? Aquí el anfitrión estaba vigilante para encontrar algún detalle que desacreditara al Señor. Y este primer versículo nos está dando el ambiente y el tono, por así decirlo, el tono de esta situación. Es un preludio a lo que está a punto de suceder. Versículo 2. Y he aquí, estaban delante de él un hombre hidrópico, un hombre que padecía hidropesía. Bueno,
En esta enfermedad, la hidropesía, se acumulan líquidos en los tejidos del cuerpo y esta enfermedad es tal vez causada por problemas del hígado, por problemas de riñones. Vemos que probablemente se había preparado este plan, esta trampa, para hacer caer en ella al Señor. Creo, y se puede deducir por la escena, que aquel enfermo había sido colocado allí intencionalmente. Eso es probable. Se puede deducir por lo que nos está mostrando el versículo. Vamos a dejar el privilegio de la duda para los fariseos, para este gobernante. Bueno, esto entonces da motivo al Señor para sanarle y de esta manera quebrantar el sábado o el día de reposo de acuerdo a la religión, de acuerdo a lo establecido por los religiosos. Recordemos que ha sido una pequeña constante la situación de que cuando el Señor cuando el Señor hace un milagro, hace alguna señal, y este milagro, esta señal es en día de reposo, pues Él es duramente criticado por los religiosos. Entonces, podemos ver que este plan, podemos ver que esta ocasión, este convite, pues está maquiavélicamente hecho, ¿correcto? ¿Y qué sucede? Bueno, versículo 3 y 4. Entonces, Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Aquí el Señor entonces está tomando la iniciativa. Y antes de sanar a este hombre con esta enfermedad, les hace una pregunta. Y esta pregunta los desarma y los hace caer en evidencia hasta tal punto que no se atrevieron a responderle, ya que se quedaron callados. Dice aquí, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos. Les dirige una pregunta a los religiosos. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Por supuesto, nada más hay dos respuestas. Bueno, una de dos respuestas. ¿Sí o no? Si los religiosos hubieran contestado sí, pues se viene abajo toda su imposición religiosa con respecto al día de reposo. Si ellos contestan no, pues hubieran quedado en una evidencia que, claro, hubieran mostrado su hipocresía abiertamente, aunque muchos yo creo lo sabían, pero abiertamente su hipocresía al decir no lo sanes. Entonces ellos, ¿qué optaron? Por quedarse callados. Versículo 4. Ellos al quedarse callados, o mejor dicho, quedándose callados, el Señor toma a este hombre, le sana y lo despide. Y ahí no queda la cosa, sino que el Señor toma esta ocasión y ¿qué sucede? Versículo 5. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Por supuesto, él lo pone en evidencia. Y toma él el ejemplo, toma él la figura de un animalito, bueno, un buey no es un animalito, pero toma la referencia de un animal, un asno o un buey, en que si uno tiene cuidado de su animal, ¿cuánto más no el estar preocupado por nuestro semejante? De hecho, por nuestros semejantes. Esto da ocasión, hermanos, a lo siguiente. Cuando yo veo por ahí alguna publicidad, propaganda de
Cuidemos ¿qué? ¿Cómo dice esta publicidad? En una ocasión estaba viendo ahí en esta plataforma. Cuidemos la fauna marina. Y hay asociaciones que cuidan la fauna marina, en contra de las industrias que explotan ahí el mar y hacen ciertas cosas. La verdad no me metí mucho en eso. Hay otras asociaciones que dicen salvemos a las ballenas, no a la captura de ballenas y cosas así. También viene a mi mente, hay quienes protegen a las tortugas en contra de aquellas personas que cuando las tortugas van y desovan, recogen los huevos y esto impide que tortuguitas nazcan, ¿verdad? A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Si hay asociaciones que se dedican y se empeñan y ponen de sus recursos, y bueno, es muy sus recursos y su intención, pero si hay asociaciones que se dedican a ello, que tienen un carácter temporal ciertamente, y que hasta cierto punto es bueno, ¿cuánto más no debe de existir la preocupación en el pueblo de Dios por compartir el Evangelio para la salvación de las almas, que esto tiene un carácter eterno? ¿Cuánto más no? Mire, la próxima vez que usted vea una publicación, una propaganda, alguna situación así de estas asociaciones, de estas actividades, vamos a sentir vergüenza. Debemos de sentir vergüenza. Porque estas asociaciones gastan recursos, yo creo que personales o de la iniciativa privada o de algún lugar, gastan recursos por ese tipo de acciones, de salvar la fauna marina, las ballenas, las tortugas. ¿Y cuánto estás invirtiendo tú? ¿Tiempo o recursos? ¿Cuánto estás invirtiendo tú por la salvación de las almas? ¿Cuánto? De tiempo, de recursos, de tu persona, de nosotros mismos. ¿Cuánto estamos invirtiendo? Le vuelvo a repetir, la próxima vez que vea usted una publicación de ese tipo, debemos de sentir vergüenza, y no poca vergüenza debemos de sentir. El Señor entonces toma esta ilustración, pues para por supuesto dar el valor de una persona, el valor de sanar a una persona, de realizar ese milagro en ese individuo y poner en evidencia la religiosidad, poner en evidencia la hipocresía de la religión. En el versículo 6 leemos, y no le podían replicar a estas cosas. No hay palabras, pues, no hay palabras, no le podían replicar a estas cosas. Todavía ahorita estamos en la escena de este convite, ¿correcto? Todavía estamos ubicados en ese lugar, en ese comedor, en esa invitación del fariseo para con el Señor. Versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Bueno, hasta este punto podemos ver que ante las palabras del Señor, pues probablemente se pudo crear un ambiente un poco tenso. Y para el dueño, para el anfitrión, pues por supuesto no fue fácil o no pudo haber sido fácil haber encontrado un tema de conversación después de lo que está sucediendo, después de las palabras del Señor de poner en evidencia a los religiosos. Entonces aquí lo que estamos viendo es que la religión es
hasta cierto punto, no todos los que la practican, no todos, pero la misma religión es hipócrita, porque la religión impone ritos, liturgias, que muchas veces son una carga para aquella persona sincera, honesta, que quiere seguir un camino de salvación o de relación con Dios. Lo que estamos viendo y lo que el Señor expone es la impotencia del sistema religioso que para poder satisfacer una necesidad o intentar satisfacer una necesidad del ser humano, impone cargas. Impone cargas. Por supuesto, en contraste, vemos la actitud del Señor. Vemos estas palabras del Señor. Todo el sistema religioso, o todo sistema religioso, todos los sistemas religiosos, no pueden satisfacer la necesidad espiritual del ser humano. No puede. Solo crea una imposición, una carga. Y solamente la persona de Cristo libera. Solamente la persona de Cristo hace libre. En Juan 8:36 leemos las palabras del Señor cuando Él dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Únicamente el Señor da libertad, únicamente. Ningún sistema religioso puede dar libertad, ninguno. Es lo que evidencia el Señor aquí. El Señor quiere darnos salvación, el Señor nos quiere dar salvación, nos quiere dar libertad. Aquí mismo en Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, el Señor dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que podemos ver, lo que podemos apreciar con respecto a las palabras del Señor cuando pone en evidencia todo sistema religioso. Y Él es el único que nos puede libertar, tanto de la esclavitud y del yugo del pecado, como de las consecuencias del pecado, del poder del pecado. Sucede, después de esto, estábamos leyendo aquí, versículo 7, observando, Lucas 14, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, ¿qué está sucediendo? Bueno, esta parábola, antes de esta parábola, el Señor hace una descripción de lo que está sucediendo aquí. Está el convite y resulta que los asientos, los primeros asientos, los de honor, son escogidos por los invitados, por los convidados, como queriendo tomar primera plaza. Esto da lugar entonces a que el Señor dé una lección de etiqueta, ¿sí? Una lección de etiqueta. Y no nada más de buenos modales, sino más allá de buenos modales. En aquellos tiempos no se utilizaba, como hoy, un sistema de tarjetas para asignar previamente la ubicación de invitados a la mesa cuando hay celebraciones. En consecuencia, podemos imaginarnos que los que iban llegando a este convite se dirigían al cuarto de la casa donde ya estaba dispuesta la mesa y se apresuraban lo más posible para ocupar los mejores lugares. Llegaban y querían ocupar el primer lugar. Entonces esto da lugar a que el Señor corrija sus modales con normas elementales de comportamiento. Versículo 8, dice el Señor: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar.
Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Aquí lo que el Señor nos está indicando es, lo que nos está diciendo es, no te sientes cuando asistas a una fiesta de bodas, cuando asistas a una fiesta, a una celebración, no te sientes en el lugar principal, no te sientas importante. Tu anfitrión pudo haber invitado a alguien más digno que tú, y entonces va a venir a ti y te va a decir, cámbiate de lugar, porque este lugar está reservado para mi invitado de honor. Por supuesto, esto va a causar en aquella persona que llegó y se sentó, pues un poco de vergüenza. Este consejo puede continuar de esta forma. Vete siempre al lugar menos importante de la mesa. Así no vas a tener, primero, no vas a tener dificultad para conseguir ocuparlo, porque nadie más se va a intentar sentar ahí. Nadie le gusta sentarse en los últimos lugares, en las celebraciones, en los lugares menos importantes, de tal manera que siempre va a haber lugar. Al contrario, siéntate ahí y luego va a llegar el anfitrión y te puede decir, tú eres mi invitado especial, por favor ven, ocupa el lugar de honor. Entonces serás llevado a ese lugar. Lo que el Señor pues nos está diciendo aquí es que seamos humildes, que reconozcamos nosotros quiénes somos delante de Él. No pensemos que merecemos honor, no pensemos que somos gente tan digna como para ocupar los primeros lugares. De este incidente, el Señor, por supuesto, establece este principio. Ocupa los últimos lugares para que, llegado el instante, puedas ser trasladado a un lugar principal. Versículo 11 encierra lo que el Señor nos dice. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es entonces un principio importantísimo que los creyentes debemos de tomar en cuenta. Este relato continúa cuando el Señor corrige al anfitrión, versículo 12. Todavía estamos ahí, hermanos, en el convite del Señor con el fariseo, ¿sí? Versículo 12. Dijo también al que le había convidado. Ahora el Señor, ya después de haberse dirigido a los religiosos, de dirigirse a los asistentes, ahora se dirige al anfitrión. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí el Señor está exponiendo otro principio. La mayoría de las veces, cuando nosotros, aquí en la ocasión es un convite, pero la mayoría de las veces cuando nosotros queremos hacer algo, pues de alguna manera, y el ser humano así es, siempre intenta ayudar a quienes pueden devolvernos el favor. Aquí el Señor lo que está mostrando es una práctica de hospitalidad con aquellos que no pueden corresponder a esa invitación. ¿Para qué? Dice el Señor, te será recompensado en la resurrección de los justos. En el versículo 15, al escuchar estas palabras, al ver lo que el Señor al escuchar lo que el Señor está enseñando, sucede que se levanta alguien. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios.
En medio de ese silencio embarazoso, después de la acción del Señor, después de las palabras del Señor, recordemos que hay cierto ambiente medio tenso, y en medio de ese ambiente tenso, alguien se levanta e interviene públicamente con una frase que puede, y de hecho suena piadosa. Si alguien hubiera estado ahí, le hubiera preguntado, oye, ¿qué quieres decir con eso? ¿Verdad? ¿Qué quieres decir con eso? La verdad es que hubiera sido difícil conocer, es un poco difícil conocer la intención de por qué se levantó y dijo esa frase, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Sin embargo, esto nuevamente da ocasión para que el Señor dé una enseñanza. Y Él dice lo siguiente, versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta enseñanza, esta parábola, tiene y es usada para muchas aplicaciones, para muchas enseñanzas con respecto a la llamada que hace el Señor a sus reuniones, a sus celebraciones, a sus eventos y principalmente a su salvación. Está hablando de un hombre que hizo una gran cena. Al decir una gran cena, está hablando de una celebración. Y en esta celebración, este hombre convida a muchos, a bastantes, extiende la invitación. Pero resulta que a la hora de la cena, en ese evento, muchos pusieron pretextos, muchos pusieron excusas. Y ciertamente, por las palabras que vemos, estos pretextos y estas excusas van de lo sin sentido a una actitud de desprecio. Por ejemplo, cuando comienzan a excusarse, uno de ellos dice, 18, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Aquí podemos hacer una pregunta, ¿quién compra algo sin revisarlo antes? ¿Quién? La verdad es sin sentido, sinceramente sin sentido. ¿Cuánto más que se trata de una hacienda, un terreno, un rancho? Podemos imaginarnos aquí en México, entre quienes pueden hacerlo, oye, te vendo mi rancho, sí, ¿cuánto quieres? Tantos millones, toma. Primero déjame verlo, ¿no? Pero no, es una excusa. No puedo ir, tengo que ir aquí, es un pretexto. Tengo que ir a ver algo que compré, es un pretexto necio. Versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Exactamente lo mismo. ¿Quién compra algo sin haberlo probado antes? Y cuando está hablando aquí de 5 yuntas de bueyes, está haciendo una expresión y una referencia al trabajo. ¿Y cuántas veces, amigos, hermanos, cuántas veces ponemos de pretexto el trabajo y vamos a atender esos asuntos antes que ir y atender los asuntos de Dios? Oye, vamos a la iglesia el domingo, tengo que trabajar.
Y bueno, les voy a ser honesto. Hubo una temporada en que a mí me cambiaron el horario en mi trabajo y por motivo de ello tuve que dejar de asistir a la iglesia los domingos en la noche. Para mí fue triste, doloroso. Le platicaba yo, platicando con pastor, pastor, me cambiaron el horario y tengo que ir a trabajar y no me da oportunidad los domingos en la noche, no, me siento mal. Pues hermano, vamos a estar orando. Ahí en el trabajo yo les dije, oiga, cámbienme el horario, regrésenme a mi horario anterior. Miren hermanos, no quiero yo ponerme aquí. Pero hermanos, estaba yo trabajando, estaba yo llorando. Señor, yo no debo estar aquí. Les abro mi corazón. Estaba yo llorando, Señor, yo no debo estar aquí. De veras, Señor, yo no debo estar aquí. Estuve orando, Señor, cámbiame el horario, Señor, cámbiame el horario. Llegó un instante, hermano, en que yo tomé una decisión y dije, Señor, si no me cambian el horario, yo renuncio. Yo no puedo estar aquí, no lo aguanto, me siento mal. Voy a renunciar, Señor. En ese par de semanas, gracias a Dios, me cambiaron el horario. Hubo chance de cambiar con una compañera el horario que yo tenía y ella tomó mi horario. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Pero yo ya había tomado esa decisión. Señor, yo voy a renunciar. No puedo estar aquí. Y no soy ejemplo de nada, hermanos. Es una ocasión de abrir mi corazón con ustedes. Pero ¿cuántas veces ya se hace algo normal? Tener que estar atendiendo asuntos de trabajo y no voy a la iglesia. Y pasan años. No entiendo yo eso. Bueno, desde los tiempos del Señor y aún antes suceden esas cosas. Sucede que en el versículo 20 hay otra excusa. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Se entiende, por supuesto, se entiende que sí. De hecho, ahí en el Antiguo Testamento habla de una ocasión cuando de que aquellos que acaban de contraer nupcias, pues deben de ir ahí a sus nupcias, atender sus asuntos de bodas y, por supuesto, estar ahí. Pero ¿no hubiera sido más fácil aquí decir, acabo de casarme, voy con mi esposa? ¿No? Voy con mi esposa. En lugar de decir, acabo de casarme, tengo que estar con mi esposa y no puedo ir a atender ese asunto de la invitación de Dios, de la invitación de este Señor, a la fiesta que me están invitando. Es una excusa, es un pretexto. Y esto, por supuesto, provoca el enojo del Señor. 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos ahora. Lo que sucede es que el Señor se enoja y dice, ya las bodas están puestas, ya la fiesta está dispuesta, tiene que haber gente aquí. Y manda a su siervo y dice que traiga a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Miren, hermanos, el Señor hace una invitación a todo mundo. Esta invitación primeramente es al ser humano y al mundo para salvación. ¿Y cuántas veces yo lo hice? Muchas veces lo despreciamos, lo tenemos en menos. El Señor ya dispuso todo. El Señor ya dio a su Hijo. Cristo ya murió en la cruz. Cristo ya derramó su sangre. Él ya murió. Él ya fue sepultado. Él ya resucitó y Él vive. Ya está todo puesto para la salvación. Muchos siguen despreciando esta invitación y es triste. Debemos nosotros de hacer nuestro trabajo como creyentes, pero esto todavía aplica y también aplica para el creyente. Cuando el Señor llama a su reunión, ¿y cuántas veces ponemos nosotros excusa? ¿Cuántas veces? Yo creo que vamos a concluir aquí. Continuamos todavía en 8 días viendo esta parábola, todavía tenemos mucho que aprender, no lo quiero resumir ni hacer menos.
Vamos a continuar en 8 días. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. La verdad es que hay mucho que aprender. Señor, yo te ruego que lo poco que pudimos ver o mucho quede en nuestro corazón y sea para crecimiento, para madurez. Anímanos siempre a hacer lo correcto y a sentirnos exhortados para poder andar en tus caminos. Bendice el tiempo que sigue. Agradezco la paciencia de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén.